eso mismo, ¿no? Que investigando el tema nunca has tenido un encuentro directo, digamos. Así que yo me imagino que debe haber probablemente una relación entre el estado psicológico, por ahí relacionado con lo que Gabriel mencionaba la otra vez, de que si yo creo o cómo estoy en eso, puedo ver, y si no, no lo voy a encontrar, aunque esté a la vista, ¿no? O si sos muy incrédulo, se te aparecen de golpe y ahí queda en la disyuntiva. Profe, sí. Vamos a dar alguna opinión. En realidad, para mí, el fenómeno OVNI es un fenómeno muy complejo, muy difícil de abordarlo, Se necesitan no solamente herramientas tecnológicas, sino nuevos paradigmas. Voy a poner un ejemplo. Hay un ufólogo muy importante, el que hizo los mapas de Marte en su momento, Jacques Vallée, un gran científico, y él se preguntaba, todo lo que vemos en el cielo está volando. Es interesante el planteo que él hacía, porque no necesariamente lo que yo veo en el cielo está volando, ¿sí? Bien, hay cientos y cientos de testigos, hay cientos y cientos de descripciones, pero lo fantástico es que a pesar de los años, todavía no sabemos cuál es la verdadera naturaleza del fenómeno. No tenemos. Respecto a lo que decía Fernando y también Gabriel, eso está todo estudiado en alto nivel. En Argentina no. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, etcétera, etcétera, tienen unos organismos realmente fantásticos. Bueno, hablaban de las pruebas, recuerdo recién Pedro. Y bueno, pruebas hay fantásticas. Tenemos los famosos tic-tac, que lo vieron desde el portaaviones, están las filmaciones. El Pentágono aprobó todos esos videos, como se han aprobado otros cientos. O sea que ahí ya tenemos pruebas físicas sobran. Lo que no sabemos es cuál es la naturaleza. Y lo interesante es que el fenómeno OVNI tiene una componente paranormal. Quiere decir que es un fenómeno que tiene algún tipo de energía que no ataca, sino que como que se mete en el aparato psíquico de las personas. Entonces tendríamos las aducciones por un lado física y por otro lado las aducciones de tipo telepático, mental o cerebral. Entonces necesitamos aperturas mentales muy grandes para abordarlo, porque es un fenómeno fantástico. Ahora se me ocurría por ahí en esta mirada, por ahí lo que decía Fernando también de decir que como que raya lo psicológico, ¿no? Lo psiquiátrico, porque cuando uno aborda un tema de decir, bueno, ¿cómo está psicológicamente, psiquiátricamente? ¿Qué está pasando en el contexto mental de cada uno? De las emociones y demás. Por allí pensar en esto, que a lo mejor mucha gente ha conectado porque hace una investigación científica y mucha gente ha conectado porque lo hace desde ese lado más místico, espiritual. Nos pasó, tal vez conocen el caso, Aldo, muchachos, en la Florida, un lugar que he ido algunas veces, y en busca de una entrevista que la logré a media. En 1975, 76 por allí, en el dique de la Florida, en esa época, los vehículos que tenía la policía eran las estancieras con los chicos. Entonces ven una luz en trapiche tremenda, fuerte, y la policía la empieza a seguir. El asunto es que esa luz se estaciona, ¿no? Es una nave que se estaciona sobre el dique de la Florida. Llegan los policías y gente que estaba pescando, también son testigos, son tres personas tres amigos que estaban pescando ahí en el dique, y ellos afirman que esta nave queda suspendida sobre el lago, se abre una puerta, ¿no? como escaleras, y sale una persona, como un astronauta, y que ese astronauta les dice algo. Obviamente ellos entran en pánico, se asustan, y en eso llega la policía, y cuando la policía viene con la sirena y cuando toma vuelo la nave y explotan los vidrios de un negocio que estaba allí en la Florida. Hasta ahí esto lo podemos encontrar en los diarios, podemos encontrar en los relatos. Pero, claro, acampando en ese lugar, lo intenté como 2 o 3 años, logro hablar con el nieto del dueño de ese local, y lo que me referencia es, mira, hay una persona
que era muy chiquita en esa época, que ahora es grande, y que fue la testigo directa del caso, porque estaba también con los pescadores, estaba sentado, vivía por allí, era un chico huérfano, ¿no?, que vivía cerca de la Florida. Viene todos los días a pescar. Dice acá, no creo que quiera hablar con vos. El asunto que Marcelino se llama, un señor de 75, 80 años, y bueno, lo pude conocer y fue como durante 2 días tratar de conversar con él, conoce San Carlos, por ahí entramos. La cuestión es que él no es plata, ¿no? Pero dijo, no me permitió grabar absolutamente nada y cuenta exactamente lo que les acabo de contar, que uno lo puede encontrar en los diarios. Pero ¿cuál es la variable que tiene que ver con esto que están comentando ustedes? Que me dice, pero que no se fueron. Ah, no, Marcelo, ¿qué pasó? ¿Cómo no se fueron? No, ellos viven acá, en un pensamiento que no lo podemos entender, porque no sabe leer y escribir, ¿no? En un pensamiento que no podemos entender. Pero acá los de acá saben que vienen algunas noches acá, aparecen. ¿Y cómo son? Y dice, son altos, así como oscuros, como personas altas. ¿Y qué es lo que hacen? Vienen a comer. ¿A comer a dónde? Sí, comen algo del agua. Dice, algo del agua, como una corriente, dice, una energía, y después desaparecen, pero muchos lo han visto, ¿no? Digo, como para combinar esta cuestión de lo tecnológico, si se quiere, o de estas personas que hacen investigaciones y otra persona que lo vive de otro lugar. Ricardo, ¿querés hacer algo? Sí, y una consulta que les quería hacer. No, está invitado, amigo. ¿Hasta qué punto los habitantes de este planeta somos víctimas de las distintas estrategias geopolíticas de las grandes potencias del mundo, ¿no es cierto?, que han hecho de estos fenómenos una herramienta para dominar, una herramienta para engañar, una herramienta para confundir también? Entonces, mi pregunta es eso, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega la verdad y hasta dónde se armó la película en los Estados Unidos y desde la Rusia, Guerra Fría, etcétera, o antes o después? Pero que siempre hemos tenido, a mí me sembró la duda, o sea, siempre le dije, nos reíamos con amigos a veces y decimos, che, los platos voladores caen en Estados Unidos, no caen en otros lados, o la Área 51, o lo que vimos en las películas, o todos esos sucesos, digamos. Bueno, la pregunta en concreto es, ¿cuánto de eso hay en función de las distintas estrategias geopolíticas y de poder y del liderazgo mundial, ¿no es cierto?, que lo han hecho desde las películas, desde el cine, lo han hecho con libros, lo han hecho con un montón de cosas? A eso te puedo contestar de que el fenómeno ovni viene de lejos y que la otra cuestión importante es, como así los norteamericanos tuvieron su famoso Roswell y otros problemas, o su Área 51, los rusos también tienen una base especial al noroeste del Mar Caspio que se llama Kapustin Yar, y que ahí directamente esperaban a los extraterrestres o a sus naves para combatirlo. Y el primer astronauta de la Tierra, el cosmonauta, porque los rusos le decían cosmonauta, el cosmonauta Yuri Gagarin, en un MiG-15, derribó con 2 misiles una nave extraterrestre ahí en la base de Kapustin Yar, cayó al suelo y hubieron seres que quedaron con vida. Después no se supo absolutamente más nada. Otra de las cosas que decía el amigo acá, la cuestión del tiempo y la cuestión del espacio-tiempo es una cosa obvia, porque, por ejemplo, una ciudadana española tuvo una noche de pesadillas y problemas, y cuando se despierta al otro día va al médico y le dice, mire, doctor, ando muy mal, dice, está muy descompuesta toda la noche, y yo soy una persona que siempre ha sido sana. Cuando el médico la revisa, tenía una cesárea en el vientre y había tenido una abducción, parece, y en el lapso de una noche concibió un humano cruzado con estos seres alienígenas, nació y el tiempo no pasó. En el lapso de una noche hizo todo el periodo del embarazo, el parto, etcétera, etcétera, y apareció en el consultorio del médico con esa huella indeleble, pero no tenía a su hijo ni nada. O sea, ella había quedado embarazada, había hecho el parto
y todo en el lapso de una noche, dónde fue a parar ese niño, qué niño era, qué tipo de criatura, pero eso también viene a colación porque el fenómeno espacio-tiempo es una cosa que ellos también pueden manejar. No, para contestarle quizá en parte lo que pregunta acá el Troca. Acá en Mendoza hubo un terremoto que no fue terremoto. En los años, esto fue hace poco, no sé. 85. Claro, el del 85 con movimientos telúricos muy particulares que no se asemejan a otros terremotos de la zona, con la particularidad de ver gente llegar de otros países con soldados que cercaron la zona de algún lugar, que aparentemente habrían sacado algo. En eso tenés razón, los países poderosos seguramente manejan si hubo algún aparato que cayó del espacio o qué sé yo, o si ellos estaban experimentando con alguna tecnología extraterrestre o más avanzada. Obviamente no lo vamos a saber, porque son de alguna manera, entre comillas, los dueños del mundo, y después, bueno, la información también la manipulan, pero los fenómenos se registran, tengo entendido, en todos los tiempos y en todo el planeta. Ricardo, mira, Sí. La verdad es que me ha asombrado la historia que has contado de las personas que dice que todavía conviven, ¿no? Y el próximo encuentro te voy a traer para que vean que no es fábula lo que estoy diciendo. Vos sabés que yo soy fanático de la revista de Antoni, y hay una historia de encuentro cercano, donde una persona entra y están por alargar no me acuerdo, el Apolo 13, no sé qué. Y la persona entra con una granada, lo quiere hacer explotar, bueno, y hay un tipo que lo empieza a investigar y se vuelve medio loco, lo empiezan a tratar, se vuelve medio loco en esta historia, ¿no? Y termina yendo a ver una mujer que está ahí, entonces ve esa mujer y la mujer le dice, bueno, está loco. Lo que pasa es que nosotros hace rato que estamos acá, dice. No se sabe, pero estamos acá hace rato, convivimos con ustedes, y la historia termina ahí, el tipo se va y, bueno, sale una frase muy linda. Fíjate vos que es una historia que la escriben en una revista de esas que yo veo, que es muy parecida a lo que vos me estás contando, que conviven, que están, que la mujer le dice, mira, la próxima vez otra revista. Bueno, Entonces, es la comunidad presta, además. No, también hay una, porque mi hermano, y en mi casa habían esas revistas, siempre, y mi hermano intercambiaba revistas con un amigo de él, y yo era el que, digamos, a mí me mandaban a buscar las revistas, digamos, era el que tenía que ir en bicicleta a buscar, claro, en un embole, y en una de esas, tanto que iba y traía, un día me puse a leer y había una historia que sucedía en un puerto, como en Rusia, así, que había mucha lluvia y en un bar se juntaban pilotos y estaban ahí tomando cerveza y se veía en la ventana la lluvia, una tempestad, y llega un piloto loco, sacado, con miedo, y tomaba y estaba duro, y el otro le pregunta qué le había pasado y le empieza a contar que como por el Triángulo de las Bermudas o qué sé yo, iba por una zona y al avión le empezaron a salir pelos y se empezó a convertir como en un monstruo, y los otros pilotos que lo escuchaban le dijeron, sí, pasaste por tal lugar. O sea, sí, la historia es siempre sucedía algo en esa zona. Sí, hay una historia Ahí en lo que decían ustedes dos, y vamos a decirle al Ricardo que se prepare porque ya vamos a escuchar un poquito de su música, pero digo, pienso en el profe y en Aldo, que puede conocer más por la cercanía de los estudios y el propio por vivir, lo que están haciendo referencia, el terremoto del 85, ¿no? Lo que decían los muchachos por allí, Fernando, a lo mejor vos estabas en Buenos Aires en esa época, ¿no es cierto? 85. 85, sí. Bueno, lo que es detrás del Cerro La Gloria, específicamente detrás de la favorita, y fue, estaban los soldados que fue la última, no sería corte, el último
la última incorporación del soldado del servicio militar obligatorio. Rodearon toda la zona que va hacia el Papagayo en escasos minutos, ¿no? Y llegaron unidades de Norteamérica, además, lo que hacía pensar que podría ser un misil o algo que cayó allí. Pero, les pregunto a ustedes, porque hay más relatos, y tuve la oportunidad también de trabajar, pareciera que no, pero he estado en algunos lugares, pero por los tiempos, tuve la oportunidad de trabajar en La Favorita, en algunos veranos, con algunos proyectos y demás. Y claro, uno cuando llega a estos lugares, ¿qué hace? Y empezaba a buscar los grandes, ¿verdad? Porque a uno le intriga de conocer estos temas. Y me contaban, había un señor, lo más grande de allí, y relataban que, Leo, pero ahora sí un misil, y mirá, esa cosa venía dando vuelta, dijo, ¿no? Me acuerdo patente un señor, esa cosa venía dando vuelta, y lo que sí, venían los aviones detrás. Y después no sabemos nada porque lo que sabemos todos, se dedicaron al lugar. ¿Ustedes qué recuerdan de ese momento, Aldo? En el caso particular mío, yo me acuerdo que fue un terremoto, un movimiento sísmico muy particular, porque no fue un movimiento ondulatorio ni nada, fue una especie de tableteo que que venía desde el norte y se dirigía hacia el sur, y pasó por mi casa, donde yo estaba en ese momento, y me sentó en la cama. Fue muy violento y de corte vertical, así como si fuera una vibración o un trueno que se sintió debajo de la tierra, y fue cortísimo. Y después no se movió más absolutamente nada. Hemos sido testigos de muchos otros movimientos sísmicos, que son el caso de Chile en el 2010, o el de Caucete acá en el 1977, que fueron ondulatorios, muy largos, y las réplicas posteriores. No, esto fue así, un chasquido en seco. Eso sí me acuerdo. Profe, ¿qué recordás de ese momento? Bueno, más allá del desastre material, pérdida de algunas vidas, la versión oficial dice que el epicentro estaba cerca del Hospital del Carmen, el viejo Hospital del Carmen. Bien, y la síntesis sería que todos aquellos relatos referidos al Chayao, etcétera, etcétera, eran teorías, digamos, usando un lenguaje moderno, teorías conspirativas. O sea, que gente había confabulado, etcétera, etcétera. Algo lo comentó Chiotazo, ¿te acordás, Carlos Chiotazo, que comentó este relato, este caso en la radio? Y él, podemos decir que es una voz un poco autorizada porque su papá trabajaba en la Fuerza Aérea. Ajá. Entonces tenía mucha información de ese fenómeno. Por supuesto, no podían hacer ningún tipo de declaraciones. Mi papá era militar y también no podía hacer ningún tipo de declaraciones. Llenaban unos formularios y bueno, eso subía ellos, decían, iban al comando. Y fíjese qué interesante, queridos amigos, cuando salen las primeras unidades, en vez de trasladarse al sector de los grandes desastres, que es el Hospital del Carmen, esas unidades militares se fueron hacia el Chayao. Entonces uno tiene que preguntarse qué hacían esas unidades en el Chayao si no tenían nada que ver con la zona de desastre. Bueno, el tema es que hubo algo más, y bueno, momentáneamente el sistema dice, bueno, todo calladito y no se puede labrar prenda respecto de esta problemática. Nos quedamos ahí con la duda siempre, ¿no? Está la duda, por supuesto. Ricardo, bueno, nosotros tenemos una experiencia viva, muy cercana con el comisario Venegas. Cuando se produce el incendio en las montañas, arriba, claro, se produce el incendio, el comisario asiste con su personal a tratar de socavar este incendio, de apagarlo, y toma fotos de un montón de luces que habían detrás del incendio, como si hubieran naves detenidas. Esas fotos fueron mandadas a analizarlas a entidades autorizadas, ¿no es cierto? Creo que Estados Unidos, todo eso, a ver si no había una falla en la cámara, si no había algo, y definitivamente no, eran reales. Se veían las luces, lo cuenta el comisario Venegas, capaz que algún día me pueda prestar las fotos que las tiene él en su poder. Y bueno, ya le digo, fueron analizadas por entidades muy serias y se comprobó que no había falla en la cámara, en el rollo, en
en ninguna cosa, eran fotos reales. Sí, me hiciste acordar, yo tuve la oportunidad de hablar de este tema en una reunión donde estaba el comisario, el comisario, y nos mostró a los presentes en ese momento una fotografía de unas esferas color anaranjado. Que la verdad, bueno, es una foto y vieja, pero no se sabe, a ver, en medio del campo, jarilla, piquillines, esferas anaranjadas, es extraño. Y bueno, uno de los investigadores que estuvo ahí, Piatelli, mi amigo Alberto, encontró algo, encontró una pieza. Y inocentemente, se arrepiente, por supuesto, la mandó a analizar al CRISIT y jamás la volvió a ver. No lo volvió. Ni la va a ver. Y lo va a ver, obviamente. Y para sumarle a esa, si le damos lugar a Ricardo Androca, también estuvimos cerca de este relato, y que Fernando va a decir algo mientras nos preparamos para escuchar la buena música. No solo termina en esto de las luces, esa noche se queda de guardia porque subió al ejército, y subió al comisario Orega, y lo vamos a invitar algún día a Gerardo, un amigo. Se quedó con 2 policías arriba, cerca de la zona, y bueno, porque se había hecho la noche y el otro día iban a seguir el tema de la investigación. Dice que Gerardo estaba durmiendo fuera de la carpa que habían armado, 2 policías adentro, y que escucharon que esto se repite, esto para que lo analicemos después, porque se repite en otros relatos, esto de un tropel de caballos, ¿no? Escucharon como un tropel de caballos, dice, estábamos re asustados, no se hizo el valiente para nada, Gerardo lo conoció, dice, ¿qué vamos a hacer? El punto es que al otro día, temprano, cuando amanece y comentan lo que había sucedido, se veían pisadas como si fueran de niños y que se perdían en esta piedra gigante donde Alberto después encuentra esta pieza. Pero si volvemos un poquito como la génesis de esa situación, me acuerdo, estaba en Radio Libertador en esa época, y llama a alguien de acá de San Carlos, ¿no? Dice, avisando, o sea, habían avisado los medios y la policía inmediatamente en la radio AM tuvieron que reporte inmediato, más en una radio del Estado como ella, y que este señor de la calle El Cepillo había llamado y había avisado, por eso todo este despliegue, que un helicóptero había caído en esa zona. Después, cuando van y lo entrevistan, dice, sí, dije un helicóptero, por eso se desplegaron tan rápido, porque pensaban que, o sea, un objeto, un aparato conocido real común. Cuando le preguntan realmente que cuente la verdad, le dicen, mira, si yo llamaba a la policía y decía que lo que vi, no me va. Y bueno, ¿y qué viste? Bueno, era como un cigarrillo largo, que coincide con otros relatos, y cuando este cigarrillo largo toma contacto con la montaña, sale una columna de humo. Pero no podía decir esto, ¿no? Fernando, somos todos sancarlinos, vos de afuera, viste que tenemos ovni acá en el pueblo, todos ustedes, bueno, el profe Goigrú, ¿a vos qué te sugiere lo que estamos contando? Digo, porque a lo mejor tu experiencia con esto es otra cosa, ¿no? Bueno, mi padre era, digamos que aficionado al tema del fenómeno ovni. Y yo cuando era chico, la verdad, no me llamaba la atención el asunto. Pero sí estuve en contacto con, bueno, los libros, cosas que él estaba investigando. Los dibujaba también a los ojos. Ajá, mirá vos. Y no fue hasta hace 2008, creo, cuando un día caminando por la zona del Tunduqueral, acá la consulta. Acá. No, la consulta, el barrio Tunduqueral. Ajá. Creo que se llama Sí, así. sí, sí. O el Tunduque. El Tunduqueral es en Sí, sí, el barrio, San Alberto. el Tunduque. Claro. Bueno, iba para visitar a una familia amiga, era un día tipo septiembre, de tarde, cielo muy, muy despejado, y bueno, yo iba caminando tranquilo, pero sí, por eso preguntaba esto de si hay algún patrón psicológico que se haya visto en relación a ver cosas, tipo ovnis, porque bueno, yo en ese tiempo estaba, digamos, especialmente, o sea, bien, pero digamos que con profundidad, ¿no? Yo que estaba realmente queriendo investigar cosas, ¿no? Y saber cosas de verdad de lo
Sí. Entonces venía en ese tren y en eso iba caminando y veo un movimiento, distingo un movimiento como hacia la derecha y entonces bueno, miro a ver qué había y este fue mi primer encuentro con un objeto que puedo decir volador no identificado, porque estuve un rato, como tal vez cerca de un minuto, viéndolo y viendo a ver si podía distinguir qué era, ¿no? Entonces, bueno, descarté avión, descarté todo lo que sería conocido y lo que sí era lindo el objeto, porque era más bien como luminoso, como ovalado y cambiaba de colores, era como que girara y cambiaba de colores, verde, azul, blanco, tal vez algún cosa rojo. Una aclaración respecto a lo que dice, que es muy interesante. Ya el término, en las altas esferas, el término ovni ya se dejó de lado. Y ahora el término es UAP, o sea, fenómenos aéreos no identificados. Porque antes decíamos objeto. Entonces, como no sabemos si realmente es un objeto, entonces le queda fenómeno aéreo no identificado. O sea, aéreo porque se ve... Bueno, levantamos un poquito la música porque, señoras y señores, nuestro invitado que ha tenido la paciencia de esperarnos esta noche, de invitarnos, de venir al programa esta noche a compartir con su música de Aparecidos en Aparecido de la Hierba, Ricardo Troca Castro. No, te voy a dar este lugar porque acá tenemos el micrófono. Si querés, Nahuel, levanta un poquito la cortina mientras no digamos. Ahí me llamó esta que lo van a hablar de esa historia del foto. Ah, que espérate. Vamos a traer un pen. Hay que ser un aro, hay que ser un aro, No trae ninguna, no tengo la mía. Mira, Estamos en la transmisión del Facebook. ¿Vamos? ¿El sube? Ah, ¿El árbol? todo el baño. No importa si va a cantar el... Bueno, acá estamos así en vivo en la radio. Si seguís la transmisión, bueno, saludamos a nuestros amigos que están siguiendo la transmisión por el Facebook. La verdad que es un movimiento, no es un desorden, sino que, bueno, tampoco somos tan ordenados, ¿no? Amigos, en Aparecidos y otras hierbas, Ricardo Troca Castro, lo escuchamos. Sale el sol, su iris se enciende, proyectándome. Derrite mi voz, mi bronca encuentra su contradicción. Ya estuve aquí y me perdí entre sudores, temblores, colores. Ya estuve aquí y me perdí entre amores, temores, colores. Ave la paz, sonrisa infinita, llévame. Ave la paz, sonrisa infinita, llévame a ese lugar que el viento nos guardó.
mis pies despiertan, dejan el miedo atrás. Su boca de pan, melodía infinita, atravesándome. Ya estuve aquí y me perdí entre sudores, temblores, colores. Ya estuve aquí y me perdí entre amores, temores, colores. Ave la paz, sonrisa infinita, llévame. Ave la paz, sonrisa infinita, llévame a ese lugar que el viento, a ese lugar que el viento, a ese lugar que el viento nos guardó. Muy bien. Bravo, bravo. La verdad que el profe Roca Castro, un grande de nuestra música, un grande del pueblo, ¿no? Y sobre todo la humildad de Ricardo siempre, porque vos sabés que estábamos en un encuentro en Mendoza con humanistas y justo participaron algunos músicos de esa fiesta. Y cuando yo decía que era de San Carlos, no recuerdo el nombre, pero era un muchacho que del escenario te conocían a vos, ¿no? Y te conocen en todos lados. Y que estés acá en Aparecido y Tras Hierro para nosotros es un gusto. Así que te escuchamos. Bueno. Contanos un poquito. A ver, vamos a charlar un segundito. ¿Cómo nació vos esto de la música, la guitarra, el canto? Y yo siempre cuento que vengo de una época donde lo único que había para hacer era aprender a tocar la guitarra o escribir a máquina. Entonces, yo vivía en Chilecito, en Banfield, donde se llama, y llegó la noticia que había una chica que enseñaba a tocar guitarra, y bueno, empezamos a ir los sábados a la mañana con los amigos, y ahí empecé y no paré nunca más. Si tuvieras que nombrar a alguien así en el recuerdo de la música que te ha significado mucho, ¿a quién se te ocurre? ¿Quién se te pasa así por el corazón, por la cabeza? ¿A qué nivel, digamos? Al nivel que vos quieras. Bueno, yo siempre empecé, las influencias que yo tuve fueron nacionales siempre. Yo descubrí la música internacional después, pero siempre, bueno, mi gran influencia primero fue un Gieco, después Pineta, después Charlie, y después descubrí los Beatles y todo lo demás, ¿cierto? Flaco. El Flaco. Y bueno, y después hicimos grupos de música, bueno, hemos andado por varios lados, y los amigos también, músicos del pueblo. Sí. Una preguntita, no sé si en tu caso coincide, bueno, nos toca a todos en el conflicto con Inglaterra, cuando se prohíbe la música en inglés, floreció la música nuestra. Entonces por ahí quizá también esa ola te... Es absolutamente cierto, y te agradezco el recuerdo porque ahí cerraría la pregunta que me ha hecho Ricardo. Siento que, y en esto Pedro debe saber también, cuando yo iba primer año en la secundaria apareció una revista acá que se llamaba Canta Rock. Y era para nosotros el universo, de ahí venía todo, ¿entendés? Era una revista quincenal que era chiquita así, que tenía 30 páginas, ¿viste? Pero todavía las tengo algunas en mi casa y todavía las leo, porque me traen muchos recuerdos lindos, pero ese era ese olor a la revista nueva, y llegaba al pueblo y nosotros íbamos a buscar, porque ahí venían canciones para aprender. Y con la nota, venían con los acordes, aprendimos muchísimo. No sé, Ricardo, si ya sabía el apero también. La Apero es anterior, la Apero apareció al principio de los 70, la Apero. Exacto, los 70.
y la Cantarrock aparece en el año 83. Lo que pasa es que la pelo me parece que no traía la letra de las canciones. Claro. Esto es muy difícil. Yo trabajo en escuelas y por ahí cuesta que los chicos lo entiendan. Que en una revista uno tenía, era la internet que teníamos en ese momento, por decirte algo, un paralelo, ¿no es cierto? De ahí nos informábamos, sabíamos todo de los músicos, yo sabía todo, éramos bastante cholulos en eso. Pero también, bueno, aprendimos a escuchar música, y eso que cuenta él es cierto porque por mal o por bien empezamos a escuchar muchos grupos argentinos, floreció la música argentina, el rock nacional. Eso es anterior. Suyeneri es entre el 72 y el 75 más o menos. Entonces, la gran... Una pregunta. Sí. Si, quiero saber si es verdad o mito, si la primera canción del rock argentino es La Balsa. Bueno, ahí hay varias discusiones, ¿no es cierto? Porque fue la primera canción que se grabó en castellano, pero antes habían estado algún grupo uruguayo, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, no sé si alguno me ayuda, cantaban canciones parecidas a los que eran los hermanos Fatoruso, estaban ahí, que eran unos grosos, pero se conmemora como el nacimiento del rock nacional pero ya ponele en Buenos Aires ya había grabado, ponele Bribón, había grabado antes. Y la hizo Tanguito en un bar, en la historia. Claro. Estamos hablando de la década del 60. Exactamente. Bueno, hay una anécdota que cuenta la canción, la hicieron famoso Los Gatos, que su líder era Lito Nevia. Y pasaron varios, pasó Papo, pasó Alfredo Todd, pasó varios ahí por Los Gatos. Y él cuenta que como andaban en las noches con las guitarras por la calle, no dormían de noche, entonces el único lugar que estaban abiertos era un bar que se llamaba La Perla, que en la noche iban a estudiar los chicos de las universidades y iban a tocar la guitarra. Entonces él cuenta que... En un baño. Claro, entonces Tanguito le dice, mira, he hecho una canción pero no la puedo mostrar, vamos al baño. Entonces ahí le muestra solamente esta parte. Y le dice, estoy muy solitario en este mundo de mierda, ¿no es cierto? Entonces, de ahí más, todo lo demás lo compone Lito Nevia. Lito Nevia realmente es un prócer que no está reconocido como debiera. Lito Nevia inventó una forma de cantar, una forma de tocar el piano, una forma de componer. Fue el primer star rock que tuvo el rock nacional. Antes tuvo Sandro, ¿no es cierto? Pero el star rock auténtico fue Lito Nevia, que grabó películas y que era un tipo que con un compromiso con la música muy grande componía y hacía un trabajo con 17, 18 años estamos hablando, ¿no? Entonces, y con el tiempo Lito Nevia hace un sello discográfico que se llama Melopea, que grabó infinidades de grupos alternativos que la parte comercial no los tomaba, entonces él los grababa. Y realmente, cada tanto que puedo ver algo de Lito Nevia, lo veo porque es un referente y es un tipo que está muy lúcido, muy actual, muy... Ricardo, Bueno, ¿me voy con esta canción? ¿puede ser La Balsa o te no? Ese no, es demasiado himno. Ha traído preparado. Bueno. No, yo lo que les estoy cantando ahora son canciones de un disco que grabé en la pandemia. Eso te iba a preguntar si era tuya la otra. Sí, las canciones que voy a tocar ¿Cómo son se mías. llama la otra canción? La que toqué antes se llama Ver la Paz. Ah, pero ¿y se puede Sí, googlear? no está en Spotify. Si pones música para astronautas, se llama mi canción. Mira vos. Mi disco se llama Música para astronautas. La podemos usar de cortina que en el programa también. Y tiene una anécdota muy graciosa porque cuando yo empecé con esto de la música y vivía ahí donde les conté,
había algunos personajes, pues, como estaba el Tato, ¿se acuerdan? Claro. Había un tío del Tato que era el Boleón, que también tenía un problemita. Y, Eran todos tus amigos, ¿eh? y él me había escuchado cantar algo, pero imagínate que él, supongo que escucharía tonar, cueca, qué sé yo, cosas. Entonces cuando yo le cantaba una canción con acordes medio raros y cosas así, y yo le decía, esa es música personal. Es música personal. Ah, sí, ¿de Corea salió? Claro, claro. Cuidado. Querido personaje. Qué buen. Cuento que esto es una anécdota que me la cuenta otro grande que Ajá. Carlito Faría. Bueno, te escuchamos, Ricardo, y bueno, gracias por estar aquí en Aparecidos y otras hierbas. Lujo. Una vez fuiste cielo, una vez fuiste boca de piel de campo, sueños que se disparan, romance adolescente, calma de mis dolores, espacio en el vacío, dueña de mis canciones. Rosa, mar, paloma, siesta, calles viejas. Rosa, mar, paloma, siesta, calles viejas. Una vez fuiste miedo, error caliente al tacto, fugas óleo en colores, ruta de los milagros. Una vez fuiste ala, una vez fuiste cielo, boca de miel del campo, sueños que se disparan. Rosa, mar, paloma, siesta, calles viejas. Rosa, mar, paloma, siesta, calles viejas. Vamos con la cortina, le un segundito y un lujo. No podemos agregar, creo que más que eso, ¿no? La cortina, ya seguimos aparecidos. Yo cuando llegó Ricardo lo esperaba con el cuchillo por ponte, ¿no? Ricardo, vamos a lo nuestro. Ahí que yo desafié me dice que lo va a contar. Lo esperaba con el cuchillo bajo el ponte. Y luego, Ricardo, ¿por qué abraza la guitarra el gaucho? No me supo contestar, señor. Porque el gaucho dice que nace del árbol. Y la guitarra nace del árbol. Y el árbol sale de la tierra
del agua y el aire. Entonces cuando abraza su guitarra, abraza toda la naturaleza junta. Bueno. Lo leí en una revista arteñana. Yo creí que sí. No. Creo que hace poco se murió Robert Hood. Ah, sí, Sí, lo recuerdo. el año pasado se murió. Un maestro después. Chicos, un placer, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Ha levantado el nivel de nuestro. Gracias. Muchas gracias. Grande, Ricardo, Sí, grande. el programa. Grande, Ricardito. Sí. No sé, ¿la llamo yo? Si la llamamos, No me hago porque estoy transmitiendo. decirle que primero se presente y cuente ese caso es tremendo. ¿No? Yo no sé si la va a contar toda. ¿Cuál es el de polideportivo? No, este de terror. Está como el Ricardo Moreno. ¿No? Sí, cuando la venía ya procesando, la No, pero yo la Bueno, dije, va. Vamos a ver, ¿cómo que tenés que ver que estamos transmitiendo? Primero tenés que ir. hola, mirá, acá te voy a pasar con Ricardo y él te va a dar las pautas para que te presentes y cuentes el relato ese del poli. Ahí yo te voy a pasar ahora con... Primero ahí. No, la del poli, la del fábrica. Otra vez. Ahí va. Bueno, qué lujo, ¿no? Acá estamos, muchachos, para un ratito, veníamos más que agradecido a Ricardo Roca Castro, por lujo, ¿no? Por su humildad, ¿no? Su humildad, su don, su talento, su conocimiento, y la verdad que estamos más que agradecidos de su presencia aquí, como dijo el Gaby, le dio un realce al programa, ¿no? ¿Cómo estás, Aldo? Contame. Todo muy bien, muy linda experiencia. ¿Ah? ¿Qué te parece? Muy interesante y se puede seguir investigando, profundizar en algunos temas en particular, sobre todo de los acontecimientos que han pasado más cerca de nuestra zona, que es lo que nosotros conocemos, personajes más conocidos. ¿Estaríamos entendiendo que vas a seguir acompañándonos a los miércoles? Sí, yo creería que sí, lo Qué que bien, qué lujo. Qué gracias. Ya cuando Gracias. venga a subir. No hay que ponerlo, no. El de bueno y el productor. Bueno. Profe, ¿vos cómo estás? ¿Nosotros cómo estás? Realmente muy bien. Esto me trae recuerdos de mi juventud, era en la década del 60. Estaba en la escuela secundaria y yo era un loco de todos estos temas. Era un loco. Y me encontré en cuarto año con un loco que era el doctor Bove, médico clínico que atendía cerca de la escuela, estamos hablando de Buenos Aires. Ajá. Y entonces siempre éramos 4 o 5 los que pasábamos al frente a dar la lección y el resto, bueno, copia. Y él dice, bueno, tenés un espacio, yo te voy a regalar un espacio, porque entonces contó la historia con los alumnos, que había ido a Chascomús con un par de médicos y bueno, en esa laguna vieron un montón de fenómenos, a que nosotros le llamamos fenómenos. Y bueno, y ahí me hice famoso charlando sobre los ovnis, sobre cosas raras, aparecidos, etc. Bueno, y ahí fui ahondando, me pasaron cosas muy interesantes, el otro día lo vamos a comentar. Y comentar acá al amigo Aldo, no se sabe, que en Mendoza hay un llamado café ufológico. Bueno, esa es una modalidad que se trae de Europa. El primer café ufológico está en la calle Río de Janeiro, en Buenos Aires. Hay varios en Entre Ríos, en Santa Fe. Y bueno, y acá tenemos un café ufológico donde el coordinador ha participado en varios encuentros, en varias conferencias internacionales. Así que ya nos vamos a poner en contacto con Pedro Piña. Si un día vas a Mendoza, te recibo en mi casa y nos vamos un miércoles para compartir el café. Te va a gustar. Bueno. Qué interesante. Sí, bueno, gracias. Ahí Manuel nos dice que se escuchaba un poquito bajo, por eso estamos corrigiendo un poco lo del sonido allí. María Emilia, bueno, súper, sí, la verdad que creo que genial, ¿no? Javier, bueno, Javi, gracias, te vemos conectado en varios de nuestros programas, así que muchas gracias por estar acompañándonos. Gente que está en las redes sociales, ¿no? Vos, Fernando, ¿cómo estás? Contame un poquito.
¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Con el micrófono, ¿sí? Hola, hola. Decime cómo estás, brevemente cómo estás. Hola. ¿Cómo estoy yo ahora? Sí, con el programa, sí. Ah, ¿Cómo estamos, no. muchachos? ¿Cómo estás? No, y bueno, y después de esta parte musical, la verdad no lo conocía. Y bueno, la verdad que vale escucharlo, lo voy a buscar ahí en el Spotify para escucharlo después. ¿Cómo era? ¿Astronautas? ¿Cómo era? Música para astronautas. Música para astronautas. Música para astronautas. Y ese el que hace las dos personas que hace mención Ricardo. Acá hay Sí. personas en nuestro pueblo que las queremos mucho y bueno, tiene una Ya vida va, muy ya va. particular como el Tato Ya y te va el la Napoleón. entrada. Después vamos a hablar de ello. ¿Ah? Bueno, tenemos, el Gabriel nos adelantaba, Ahí va. no, el Gabriel nos adelantaba Ya que te- tiene ya te- un invitado. ya te- Podemos sacarlo al aire, Gabriel, ahora si quieres, podemos conectar. Así que bueno, hay unos saludos para vos, Orlando, así que te los vamos a dar. Acá estamos, en Aparecidos y otras hierbas. Creemos que es un programa muy especial, muy particular hoy día que estamos compartiendo. Bueno, tenemos Gabriel nos adelantaba que íbamos a comunicarnos, a charlar con alguien, nos dio su nombre para contar una experiencia. Natalia, ¿cómo estás? Hola chicas, ¿cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nati? Saludos ahí a tus compañeros que están ahí, de la audiencia. Nati, bueno, primero, gracias por comunicarte con nosotros. No sabemos que nos vas a contar algo que Gabriel nos ha adelantado, pero bueno, pero te escuchamos. Contanos vos, a ver, ¿de qué se trata esto? Son historias, ¿viste? De nuestro departamento. Bueno, la historia es la siguiente, o sea, yo trabajé 8 años en San Carlos, en el polideportivo más específicamente. Y bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, Nati, te escuchamos perfecto. Entonces, bueno, en un momento dado, viste que bueno, siempre se dice que a los alrededores, bueno, mismo polideportivo, bueno, hay brujas, digamos, por decirlo así, ¿no verdad? O personas que van de noche, no siempre, pero bueno, van, están ahí, bueno, yo he tenido la experiencia de poder ver, porque viste que a mí me gusta coser y bueno, a veces me quedaba hasta tarde en verano cosiendo la pista y bueno, he sentido gritos, he visto ruidos y cuestiones así. Ahora la historia que yo voy a contar es que una mañana, bueno, yo en la mañana trabajaba ahí en el poli, en la oficina del poli y bueno, me sale una llamada camino al trabajo, entonces bueno, me dicen que está la policía, bueno, en el poli, bueno, al margen de eso. Los vestuarios del poli tienen unas ventanas, o sea que sería imposible un gasto quizás pueda entrar, son finitas y largas, como un poquito anchas, o sea, es imposible que una persona pueda entender con una entonces está cerrado hermético y son, bueno, los vestuarios en donde los chicos se cambian para jugar y esa historia. Bueno, ahí adentro había una señora, bueno, las llaves del vestuario estaban totalmente cerradas. Bueno, yo tenía justamente las llaves, estaba a cargo de las llaves de ese vestuario, así que me llaman rápido para poderlo abrir. Bueno, yo llego, abrimos, bueno, entramos, lo que encontramos es una mujer desnuda. No. Las puertas estaban cerradas, como te digo, las paredes súper herméticas, o sea, un salón muy hermético, con unas ventanas muy chiquitas, no puede estar ni siquiera un brazo, creo. Y bueno, la tapan, la proceden, la policía la tapan, que estaba totalmente desnuda, y bueno, la llevan obviamente al departamento y bueno, ya después pasa la cuestión, pero bueno,
no sé si decirlo o no, pero bueno, tuve la conocida de él, o sea, la conocía de la señora, no en el caso. ¿Le alcanzaste a ver la cara, Nati? ¿Cómo? Le alcanzaste, dice, la conocías, o sea, que le viste la cara y su cara estaba... La cara. Es que la taparon muchísimo, imagínate, Claro. esa parte estaba desnuda y tenía, en una parte de la pierna tenía un poco de sangre. Como que estaba luchando, digamos, por salir. Se habían lastimado. Y Sí. bueno, ¿Y la policía qué reacción tuvo en ese momento? es lo que yo hablé justamente con uno de los policías y digo, pero ¿qué se hacen estas cosas? Porque, o sea, todo estaba intacto, todo estaba por dónde entró, cómo hizo, o sea, la puerta estaba súper sellada, no había forcejeado ni siquiera la selladora, o sea, cómo llegó adentro. Dice, en estos casos nosotros, bueno, esperamos que bueno, que estaba en shock, porque hay que reconocer que, bueno, la mujer estaba en shock. No se resistió en ningún segundo, o sea, en ningún momento dijo, me disparo, no, estaba colocada en un costado de Nati, la puerta. Nati, Y bueno, sí, mira, acá el profe Vilche te va a hacer una pregunta al respecto de esta experiencia que viviste aquí en el Polideportivo San Carlos, que te digo, tenemos otra referencia de situaciones parecidas a las que estás contando, pero acá el profe te quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Realmente es muy interesante la experiencia. Yo lo estoy abordando desde el punto de vista de la parapsicología científica. Y la primera pregunta es si esa mujer ha sido o fue identificada en su momento. ¿Quién era? sí, o sea, yo hablo, como le estaba contando a Ricardo, yo hablo con otro policía y le digo qué se hace en estos casos. Entonces ellos me dicen, bueno, esperamos que salga el shock en el que se encuentra, cuando ya está bien. Ella recuerda todo y dice, bueno, dice su familia, dice a dónde vive, la llevamos a su casa, no se puede hacer nada. Entonces yo ahí le dije, justamente le digo, bueno, yo la conozco, sé quién es. Entonces me dice, para desgracia, me dice, entonces no vas a tener que acompañar. Porque claro, ¿viste? Yo sabía quién era la persona, pero por casualidad, o sea, pues. Y bueno, simplemente me prestaban testimonio, nada más. Se la llevaron, después yo supe que se la llevaron, la tuvieron justamente unas horas en el destacamento y bueno, el marido, que esta señora tiene su marido, va y la busca. Bien. No sabés si ha habido alguna constancia policial del suceso. Disculpa que te escucho poco. Si ha habido alguna constancia, alguna actuación policial respecto de esa mujer que la encontraron desnuda. No que yo sepa, al menos ahí. Pues fíjate que hay un detalle ahí, ¿no? Que lo que escucha Natalia decir de los policías, ¿qué es lo que hacen en estos casos? Y en estos casos hacemos tal cosa, ¿no? O sea que ya ha habido otras, han pasado por otras situaciones. Totalmente, o sea, yo siempre, como te digo, que me quedo, o nos quedamos corriendo. Bueno, lo que yo te puedo comentar es que tanto la policía, un psicólogo, un psiquiatra, por más conocimientos que tengan, en el caso de la fuerza de seguridad, ellos no tienen protocolos, no existen protocolos. No hay protocolos para avistaje de fenómeno ovni. No hay protocolos si vos ves un fantasma en tu casa, que se abren las puertas, no hay protocolos. Simplemente son descripciones y donde la persona que ha sido testigo, en el caso vos que viste a esa señora, en tu fuero íntimo, ¿qué pensás que le pudo haber pasado a esta mujer? Claro, no, es una gran verdad lo que vos decís, que por ahí no hay protocolos ni leyes ni nada por el estilo. Pero lo que sí en ese lugar específicamente han pasado, pero 10.000 cosas, se han escuchado gritos, se han escuchado, y bueno, viene la policía, pero no hay más nada que hacer, o sea, más que pelar una
horas y bueno. ¿No sabés si esta mujer que vos conocés tuvo algún tratamiento, alguna ayuda de orden psicológico, psiquiátrico, algún tipo de medicación? No. ¿Algún sueño que haya tenido antes y después de esa experiencia? Porque una experiencia muy fuerte que te marca. Sí, justamente más en la situación mía, o sea, porque sus hijos son amigos míos, los he conocido de chicos, digamos. Y yo, escuchando los poquitos días, ya la vi, pero perfectamente, más. Obvio, eso, no es como yo no tengo miedo de nada, pero es como que vos decís, vida normal, o sea, no se acuerdan de nada, eso es lo que también me llamó mucho la atención, porque dicen nosotros si queremos hacer con ella, le contamos qué ha pasado y ellos no se acuerdan de absolutamente nada, que yo dije, ¿cómo que no? No se acuerdan, no saben de nada, qué les ha pasado, no. Sí, eso me llamó muchísimo la atención. Como son fenómenos muy fuertes y no está dentro de lo que nos pasa todos los días, nuestra mente tiene mecanismos de defensa. Entonces, ¿qué hace? Esa experiencia traumática, fuerte, ¿qué hace? Bueno, se bloquea, la mente bloquea y bloquea ese sector de memoria que no tiene que recordar. Recuerda por ahí algunos hechos aislados, pero no, es un caso muy interesante que has contado. Bueno, Nati, te agradecemos un montón que te hayas animado a contar esta historia, que la viviste en primera persona, y porque tenemos muchísimos relatos del Polideportivo de San Carlos, recordemos así como un pasaje a los muchachos, porque acá tenemos amigos que son de Godicruz, Fernando que hace un tiempo vive aquí, pero podemos relatar muchísimas historias. Es un lugar donde indudablemente hubo un asentamiento, un cementerio nativo. Sabemos que así como estas energías, porque hay gente que ha vivido allí que cuenta muchísimas experiencias de estas parecidas que vos contás, sabemos que se mueven energías de un lado para otro porque también usaron un rincón para la zona del fondo, allá donde vos caminás, donde está la bomba, lo usaban para hacer rituales porque se han encontrado velas y un montón de cosas. Así que bueno, Nati, te mandamos un abrazo y bueno, muchas gracias. Otro para vos y para todos ustedes, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javi, por contactar a Natalia y que se anime a contar esta experiencia, ¿no?, interesante. ¿Qué opinás, Aldo, de esto que acabas de escuchar? Realmente no lo conocía el tema, pero es un fenómeno muy extraño, porque cómo hace una persona para introducirse en un lugar, ha habido un cambio dimensional o un hueco dimensional, alguna de ese tipo de cosas que uno, pasa la barrera de las cosas que vemos, o sea, como si fuera una especie de membrana y cambia la dimensión y el espacio-tiempo, digamos. Entonces aparece como poseída, entre comillas, es decir, absolutamente inconsciente de lo que está haciendo y en un lugar que no se espera aparecer. Es como si hubiese viajado en la dimensión y a lo mejor no se ha movido de su casa y apareció ahí. Son temas muy extraños. Han pasado cosas como esta en otros lugares, que los he leído, y son bastante interesantes porque muestra que vivimos no solamente en la dimensión largo, ancho, alto o tiempo, sino más cosas. Según algunos estudiosos puede haber hasta 17 dimensiones. Nosotros no concebimos eso, no sabemos cómo es, pero ha sucedido. Fernando, ¿qué se te ocurre compartir a partir de esta experiencia de Natalia? Castaneda, me quedé pensando mientras hablaba Natalia y me hablaban los muchachos, pensar en Castaneda, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Vos qué opinás? ¿Qué te sugiere todo este relato? Bueno, a mí lo que me lleva es al tema de la imaginación. Relacionado con esto de que hay muchas dimensiones y demás, una de las cosas que a mí por lo menos me llama la atención es el tema de que si este mundo lo estamos soñando o si realmente lo estamos
experimentando en real. En los sueños tenemos esos sueños lúcidos, ¿no? Y de repente vivimos en otro lugar y son experiencias reales en el sueño. O sea que a mí me lleva, digamos, a que, como vos decías recién, de que la mujer tal vez estaba en la casa y soñó o se trasladó de una forma que inconsciente, sin saberlo, ¿no? Así como no recordamos los sueños, también podemos vivir este tipo de situaciones. ¿Y quién es testigo de eso? O sea, si es algo que sucede en otro plano, en otra dimensión, o como se lo quiera llamar. Bueno, eso me lleva. Ahora, sobre la experiencia de esta, lo que no sé cómo es que se relacionaba con el accidente. Había un accidente, ¿no? Eso con después. Bueno. Después lo vinculamos, pero había una vinculación de una experiencia que vio personalmente Gabriel. Pedro, ¿qué te sugiere? Está abierto. Yo le quiero preguntar primero que nada al profesor una pregunta importante. Ajá. ¿Por qué, profesor, los fenómenos, tanto ovni como los fenómenos extraños, no los ven todas las personas? Por ejemplo, nosotros recién estuvimos conversando del tema de Venega en la cordillera, de que hay mucho avistamiento. Yo tuve mis hermanos que comenzaron el estudio de los blancos y pasaron mucho tiempo en la cordillera, porque iban y tenían allá un campamento, todo, y pasaron mucho tiempo, creo que más de un año, y ellos nunca vieron nada. Entonces yo les pregunto, ¿por qué a algunas personas se les manifiesta esto, lo pueden ver, y por qué otros no? También el otro día acá Fernando me decía del cementerio, que la gente que vive cerca del cementerio nunca cuenta experiencia porque aparentemente no ve nada. Él lo decía, ¿no es cierto? Que parece que no ve nada, y hay muchos que manifiestan que lo ven. ¿Por qué se da ese fenómeno, profesor? Nuevamente, no todo lo que vemos y experimentamos es fenómeno paranormal, y no todo lo que vemos y experimentamos es fenómeno. En esto hay muchas discusiones. La ciencia lo toma un poquito de lado a la parapsicología, no la considera una ciencia, simplemente una disciplina. Estamos hablando de una disciplina que se trabaja y se experimenta en laboratorios y en ámbito universitario. Yo lo que he visto a través de los relatos y de las entrevistas que he realizado, veo que es una energía que tiene una gran inteligencia, y esa inteligencia es la que elige los sujetos de la experiencia, por sensibilidad, etcétera, etcétera. Ha habido casos, por ejemplo, pongámosle un fenómeno ovni. 5 personas ven el ovni y capaz que 2 personas que están alrededor no la ven. Pongamos otro ejemplo. Los duendes existen, son reales, son seres elementales de la Tierra. Entonces la gente dice, profe, pero si nadie ve los duendes, ¿cómo va a ser semejante barbaridad? Bueno, estos duendes están en un plano existencial que tiene un nivel de vibración muy alto, y entonces nuestro patrón de ver la realidad física es una, pero por derecha y por izquierda, sea en infrarrojo o ultravioleta, existen seres y existen otras manifestaciones. ¿Quiénes, por ejemplo, pueden tener la posibilidad de acceder a ver a los duendes? Los niños y las mujeres embarazadas. La mujer embarazada porque tiene una gran sensibilidad. Y yo conté una vuelta, una experiencia, estábamos en un acto, y a mí siempre me gustaba tantear a la gente y a los supervisores y a la autoridad que venía de la Dirección General de Escuela. Entonces, yo fui llevando un poco el tema, que me tocó en un acto público, y digo, se los voy a decir. Quiero comentarles algo. Los duendes existen. Bueno, imagínense las autoridades que estaban sentadas y se veían como director de volar. Bueno, claro. Y qué hermoso. Los niños que estaban en la fila dicen, tiene razón. Y le digo, ¿a dónde los han visto? Yo más o menos sospechaba. A la entrada de la escuela hay un bosquecito de pino. Dice, ahí los vimos nosotros. ¿Y cómo eran?
cómo lo describen es lo mismo como lo describen en Rusia, lo describen en Colombia, lo describen en México. Y realmente, bueno, uno se queda pensando, los chicos tuvieron esa experiencia. Y después, digamos, del cupo un fantasma, también los chicos de sexto o séptimo grado, no recuerdo bien, me dijeron, hablando de ese tema, ellos decían que para ellos sí existían, pero bueno, habían personas que eran más sensibles. Dice, maestro, yo tengo una foto que sacamos en el Carrizal y aparece una niña o un fantasma que nosotros no lo conocemos. ¿Vos lo podrías traer? Al otro día la chica trajo la foto y recorrió esa foto a toda la escuela, a los maestros, y fue el comentario de esa experiencia que tuvieron. Están los chicos sentados, acá hay un árbol y aparece el medio cuerpo de una chica, un fantasma, la cara no era muy amigable que digamos. Bueno, una experiencia que tuvo mi hermano, mi hermano nació en las Malvinas, en San Rafael. En ese tiempo las Malvinas era mucho campo, estaba en un campo, mi padre vivía en un ranchito donde habían matado, asesinado a una chica con una escopeta. Y mi hermano contaba, mi hermano mayor, hoy fallecido, mi hermano contaba que a la mañana, él cuando estaba jugando, los papás se habían ido a trabajar, mi papá, mi mamá, y él se quedaba ahí solito, venía una chica en el aire, así suspendida en el aire, dice que la veía todas las mañanas él. Así que le creo esa experiencia porque me la cantaba mi hermano. Imagínense, no iba a mentir. No, hay relatos que son hermosos. Y era un niño, era como lo que usted está diciendo, era un niño mi hermano. Y tenía o sea, eso que me contaba él, me lo contaba todo. Nosotros éramos 6 hermanos y él me contaba, venía, dice, yo la veía a la chica todas las mañanas suspendida en el aire, dice que andaba ahí. Aldo, ¿qué opinas de eso vos? De esto de posibles fantasmas, hologramas. Sí, es probable, o sea, es cierto. O sea, yo estoy convencido de que los gnomos o duendes sí existen. Yo he tenido, o sea, no los he visto, pero he tenido una historia parecida, así que estaba haciendo unas tarjetas en la máquina de escribir y las ponía al lado de la máquina ahí en el escritorio. Y había hecho 4, 5, 10 que mandábamos a distintos lugares del mundo para que nos mandaran los trabajos científicos. Y de golpe miro así, no tenía ninguna tarjeta de la que había hecho, estaban en un sofá que estaba retirado como a 3 metros, pegado a la ventana. Digo, ¿cómo se han movido las tarjetas de ahí hasta el otro lado? Bueno, me paré de la silla, fui al sofá, la volví a apilar ahí. Y estaba copiando así el texto en inglés y estaba escribiendo con la máquina, cuando miro así por arriba, por el rabillo del párpado, y veo que iban en el aire las tarjetas. Iban en el aire y pegó un grito, ¡eh! Y se cayeron las tarjetas al piso. Y bueno, ahí pasó todo. Y le digo, déjense de molestar, estoy trabajando, no me interrumpan. Y bueno, y después ya no pasó más. Pero eso sí me pasó. Eso sí me pasó y estaba absolutamente solo. Sí, profe, ¿la telequinesia ahí cómo funcionaría? Bueno, esa es una pregunta que apasiona a todos los científicos. En los grandes laboratorios de ciencia, tanto de Estados Unidos, pongámosle el otro polo opuesto, que sería Rusia, también China, Inglaterra, Francia, y queda en el medio una institución que es el Vaticano. Yo lo señalo muchas veces a través de un cura, un jesuita que tiene una cultura, que iba a la escuela allá en la Valle, y él me decía que el Vaticano tiene un laboratorio para psicología fantástico, de primera línea, pero no se publica nada. Sobre todo los jesuitas, ¿no? Que son investigadores. Claro. Vamos a suponer que en la iglesia acá del departamento, la Virgencita empieza a llorar de sangre o lágrimas. Y bueno, automáticamente vienen ya personas que están designadas, toman muestras y bueno, ha dejado pasar, digamos, un poco el Vaticano las pruebas y las gotitas corresponden a la lagrimal humana y la sangre tiene las características de sangre humana. Es un milagro. ¿Cuántas cosas, no? No hemos evolucionado o nuestro estado de conciencia por allí es tan limitado o no se nos ha dado la oportunidad a través de instituciones o sistemas religiosos justamente que no nos han permitido ampliar nuestro estado de conciencia, ¿no? Que nos han tenido como
como allá guardado. Pero parece que se vienen épocas de otro estado de conciencia, porque lo vemos los chicos hoy día, ¿no? Esa claridad que tienen de creer y de confirmar ese otro mundo. No sé qué hora es, cómo estamos de tiempo. Bueno, Gabriel. No, una cosita. Yo hablé en el programa pasado de la capacidad creadora que tenemos. Lamentablemente nos han educado, creo, a la mayoría para que estudiemos conceptos, sepamos sumar, dividir, restar y hasta ahí lleguemos, y lo demás, cachetón, ¿viste? O sea, no, ahí no, eso son estupideces. Y es la mejor parte. Es la mejor parte, y ahí está la creatividad, que por ejemplo lo que le dicen los locos, un loco como Leonardo da Vinci, o sea, poetas, artistas, ¿no? Pero tuvieron que rebelarse a esto, que es un sistema, digamos, que hablando, digamos, masculinamente nos castra, pero bueno, las mujeres también igual. No, la capacidad creativa, por ejemplo, los fantasmas, las energías. Los maestros tibetanos, que para ellos estas cosas son normales, son cotidianas, se juntan, empiezan a hacer un mantra, una vibración, y como ellos saben, digamos, coordinar el nivel de vibración y de pensamientos entre todos, son capaces, por ejemplo, desde hace miles de años que lo hacen, son capaces entre todos de crear una entidad. Entre todos aportan energía, crean una entidad y le dan tareas a desempeñar. O sea, los seres tolpas, tal cual. Si querés aportar algo, entonces por ahí esa entidad creada, lo único, o sea, la entidad no reconoce el bien y el mal, lo único que, bueno, como toda energía, tarde o temprano regresa a la fuente, ellos se ocupan de darle tareas para el bien, ¿no? Porque ellos te hacen caso. ¿Y quién te dice que por ahí una de estas entidades anda trabajando y un niño más abajo la ve en fantasma? Pero bueno, es un producto de la creación de aquellos seres que no se han dejado limitar por el sistema, ¿no? O que vienen de otra tradición y de otra cultura. Bien, estamos llegando a la medianoche y la verdad que una mesa espectacular, ¿no? Y creo que no se nos queda pendiente esta noche, profe, vos venías con todo tu trabajo de Bariloche. De los carnavales de Gualeguaychú. De los carnavales de Gualeguaychú. Y bueno, creo que lo dejamos para el miércoles que viene. Sí. Y les propongo, muchachos, ya en este final, hacemos una rondita así de 2 minutos cada uno para que, no sé, digamos lo que pensábamos, lo que sentimos, de todo lo que hemos estado hablando, de qué nos sirve de repente, porque bueno, uno es apasionado por estas cuestiones, ¿no? Pero lo que sienten. Ricardo, Sí. yo primero quiero mandarle un saludo a una amiga italiana que tengo, Roxana, que dijo que nos iba a escuchar hoy día. Me gustaría mucho que estuviera en esta mesa porque nació en Roma y tiene innumerables historias de lo que es la Iglesia Católica, y incluso una iglesia muy misteriosa que hay donde ella la visitó con un hermano y tiene una historia para contar, que después de la visita a esta iglesia se produce un incidente, su hermano tiene un accidente y muere. Muy importante. Roxana es una mujer muy culta, italiana, ya te digo. Me gustaría mucho, aunque sea, que participara por teléfono o de una forma. El problema es que Roxana me dijo que tiene el mismo problema que yo. Se duerme temprano. Claro. Y me dijo, no me invité porque yo me duermo temprano. Bueno, pero algún día la vamos a conectar. hay que hacerle la Le vamos a dar entrevista. un buen saludo si nos está escuchando Roxana, y bueno, que la estamos esperando para que participe. Y la verdad que estamos muy contentos, muy feliz de participar con gente que sabe mucho, como Aldo, como el profesor, bueno, el amigo acá que vive cerca del cementerio, él que tiene su cultura distinta a nosotros. Es una charla, amigo, así uno se va enriqueciendo con todas estas cosas, ¿no? Porque ves gente tan sabia como ellos que uno le hace una pregunta y te la contestan al toque. Uno no es tan estudiado,
cuenta la historia urbana, pero no tiene el estudio que ellos tienen ni el alcance que ellos tienen. Así que una satisfacción, Ricardo, muy grande. Pedrito Piña, muchísimas gracias, la verdad que es un gusto que estés acá en el programa, de esto que vos decís. Todos tenemos nuestros aportes, lo de los científicos, lo tuyo también es muy rico, sobre este relato, sobre esta recopilación de historias urbanas, de relatos urbanos, como vos decís, pero que son muy interesantes, así que muy valioso lo tuyo también. Fernando. Sí, yo pensaba en esto de que cada individuo somos únicos, ¿no? Cada uno en sí mismo. Así que cada experiencia de cada uno individualmente cuenta. Yo pienso, ya habiendo pasado la primaria, secundaria y qué sé yo, es que rebobinando la cosa hacia atrás, yo digo, ¿para qué fui a la escuela? Fui a aprender a ignorarme, ¿no? Y yo lo digo así y creo que es así, me parece que para la gran mayoría, no me parece que sea una idea mía, digamos. Así que la universidad de verdad es la experiencia directa propia. Y bueno, y como que tenemos que animarnos, ¿no?, a tener esa experiencia individual, la propia. No lo de ver a través de los ojos de lo que me contaron, sino a través de los ojos propios. Y al hablar de los ojos propios no es solamente los ojos físicos. Cuando soñamos tenemos experiencias y ahí entramos en un mundo que es más que interesante, ¿no? O sea, es muy amplio. Nos encontramos, creo que, con el ser más auténtico, que no es solamente el de carne y hueso. Si tenemos experiencia de los sueños, el cuerpo está durmiendo ahí, entonces, ¿con qué cuerpo, dónde o qué?, ¿no? Y bueno, nada, eso, ya que estamos entrando para irnos a dormir muchos, considerar los sueños como parte de nuestra vida real, ¿no? No como algo de que, bueno, me voy a dormir y ya está. Hay muchas cosas. Interesante para abordarlo en algún momento. Viajes astrales, qué pasa cuando dormimos, así que tomamos el punto. Gaby, tu despedida. Sí, enganchando acá, bueno, el cuerpo, la naturaleza, o sea, somos parte de la naturaleza, tendríamos que estar más coordinados con los tiempos, nuestra edad y el día a día. Por ejemplo, el cuerpo sabe, porque hay una glándula que le dice cuándo es la hora de tener hambre, de comer, y bueno, vamos a llegar a la noche, 3 de la mañana. Es cuando más inmerso, nos vamos a explicar por qué, si esto es científico o es producto de otro tipo de ciencias, ¿no?, ocultismo, lo que sea, pero 3, 4 de la mañana es cuando nosotros estamos más adentro, más alejados, no sé. Entonces muchas veces, y está pasando mucho en esta época, que nos despertamos. Entonces lo primero es tener miedo, porque vimos algo, o sea, se filtró algo del otro lado, de los sueños. Entonces yo propongo que en vez de tener miedo, lo tomemos como parte de nuestra naturaleza y hagamos un ejercicio y le saquemos provecho. Por ejemplo, nos despertamos y estamos, o sea, un poco en nuestro sueño y un poco que sabemos que estamos en nuestra cama, en nuestra casa. Entonces ahí podemos empezar con algo sencillo, hacer 2 o 3 afirmaciones. Por ejemplo, no sé, me saqué 2 millones de pesos en la lotería. Y repetirlo, porque como está abierto el otro canal, y cuando nos levantemos, realmente nuestra mente está convencida de que nos sacamos los 2 millones de la lotería, y por ahí a la noche la pegamos, no sé. Quizás lo metí en un ejemplo muy burdo, a mí no me interesaría eso, pero pongámonos esos objetivos, lo trabajamos allá cuando estemos de un lado o del otro, y a ver los resultados cuando nos despertemos en la mañana, que ahí, bueno, está la parte nuestra, la que entendemos,
que de esta lapicera, que sería la conciencia, la parte consciente, la partecita esa que está ahí arriba. Sí, es cierto. Gaby, muchísimas gracias. El tema sueños, viajes astrales a las 3 de la mañana. Bueno, yo tengo, menos mal que igual me despido, porque anoche estaba complicadito a las 3 de la mañana también con algún par de experiencias que estábamos viviendo allí. ¿No es cierto, Nehuen Mariano? Querido Aldo, tu despedida, y la verdad que un gusto, un placer, el agradecimiento al Pedro, el agradecimiento a vos por sumarte en esta noche y cuando vos quieras, tener la invitación para el Yo les agradezco por el recibimiento que me dieron, por la comprensión, y como colofón les quería decir que nuestra cultura occidental siempre nos ha puesto cánones o paradigmas que tenemos que seguir y que tenemos que continuar, y en realidad tenemos un universo enorme, una capacidad cultural muy grande sin necesidad de recurrir al libro, porque traemos memorias hereditarias o campos electromagnéticos que podemos llegar a tocar, incluso en los mundos oníricos o del sueño, y en realidad creo que no usamos más del 2% de nuestra capacidad intelectual o mental. Si pudiésemos desarrollar esos conocimientos, podríamos tener más control sobre nosotros mismos y mejorar nuestra capacidad para ayudar a la humanidad, que para eso estamos. Gracias por escucharme. Qué bueno lo que acabas de decir, esto de si pudiésemos desarrollar un poco más ese 2%, podríamos tener más control sobre la herramienta fundamental que tenemos para estar en esta existencia, que somos nosotros, ¿no? Por eso somos tan descontrolados, si no manejamos. Profe Vilche, gracias, Aldo. En realidad muy feliz de estar y compartir, una alegría de haberlo conocido a Aldo, así que creo que todos los muchachos te invitamos para una próxima, porque más allá de tu preferencia del OVNI, también paralelamente van surgiendo otros temas, entonces es válida tu opinión. Lo lindo acá en el programa, ya lo hemos dicho muchas veces, nadie es dueño de la verdad, nadie. Las verdades son relativas a algo. ¿Y con qué me despido? Con un fenómeno paranormal, porque recién Ricardo me hizo una pregunta de la telequinesis, que serían los movimientos de objetos sin intervención humana. Un caso directo, no hay que salir a buscar por otros países, en otros lugares. Le tocó al novio de mi hija, él vive en La Cera, estaban compartiendo la mesa con el papá, estaban los dos solos ese día en la casa. Estaban tomando Coca-Cola y queda la tapita apoyada sobre la mesa. La tapita sola, no había viento, nadie movió la mesa. Aproximadamente se movió unos 15 centímetros la tapita de Coca-Cola. Se miraron, padre e hijo, nadie dijo nada. Nadie quiso hacer ningún comentario. Y hasta el día de hoy, padre e hijo no quieren comentar nada. Yo estoy esperando algún día que pueda ir a la casa y preguntarles a ver qué ha pasado. Qué interesante, ¿no? Tantos fenómenos, tantas cosas. Bueno, amigos, la verdad que en lo personal estoy muy contento, muy agradecido a todos ustedes. Este programa que lo pensamos, siempre le contamos a Aldo y a los amigos que están siguiendo a través de las redes sociales, a través del Face, a través de la 106.9, a través de los distintos mecanismos, que el agradecimiento es tan amplio, ¿no? Porque esto que empezó en esa nochecita así, como animándonos a querer contar toda esta experiencia que teníamos, y le decíamos, bueno, ¿qué pasa si nos exponemos, no? Porque acá hay una cuestión, somos algunos locos conversando de duendes, fantasmas, y no solo que el tema, porque vos podés conversar de duendes, podés conversar de brujas, podés conversar de fantasmas, pero nosotros estamos diciendo, nosotros creemos en esto, o sea, como una existencia real, ¿no? Pero bueno, yo creo que la sociedad, la comunidad lo ha tomado desde el lugar y han sentido el reflejo de lo que han vivido ellos. Así que, Nehuen Nicolás Mariano, allí en la transmisión, con también historias, siempre lo digo, no las quiere contar, pero bueno, algún día las irá a contar. Gabriel Sánchez, muchas gracias. Pedro Piña, Fernando, muchas gracias. Aldo, profe Vilche, Troca Castro, que estuvo acompañándonos esta noche.
tan linda, tan especial. Mirá, después te queda la transmisión allí en el Face, la vamos a subir al canal. Tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo todos los programas, así que si querés ver alguna partecita, después podés buscarlo como Aparecidos y otras hierbas. Obviamente, al director de la radio, Miguel Ángel Díaz, muchísimas gracias por permitirnos filosofar de la mística y las tradiciones y las formas aquí en el aire de la 106.9. Que tengan un buen descanso, buenos viajes astrales, conecten con lo mejor, te guste o no te guste, salís del cuerpo, te aviso, y viajás. Así que disfrutalo, y si no podés disfrutarlo, empezá. A mí me contó un Jay una vuelta, Fernando, que lo conocemos los dos, Urranudín, porque en esta desesperación muchas veces cuando uno está fuera del cuerpo, ¿no?, quiere volver y no lo puede hacer, entonces empieza a emitir sonidos como para despertar el cuerpo físico, porque el cuerpo astral está afuera, si es conectado con algo medio oscuro te complica la noche. Miedo, pero hay que transitarlo al miedo. A mí me sabe despertar el lenguaje que empiezan los gritos que está en la pieza al lado para que me despierte, y si no, algo que no puedo, que pocas veces, él me dice que vaya al psiquiatra en realidad, que pocas veces puedo hacer, pero realmente te digo que resulta, así este Jay, que un hombre de mucho conocimiento, de poner las manos, imaginar que poner las manos abiertas sobre tu cara, ¿no? Si podés imaginarlas blancas, mejor. Y cuando lo haces, por alguna razón de conexión, el cuerpo astral vuelve al cuerpo físico y te despertás. Un detalle del sueño que vamos a charlar en próximos programas. Sí. He buscado cientos de relatos de sueños y todavía, al igual que muchas personas, dicen que nunca han podido soñar mirándose al espejo. Me interesó eso. Aparecidos y otras hierbas. Programa declarado de interés departamental. Que descansen, buenas noches, cierren las ventanas, cierren las cortinas y disfruten. Disfruten de lo que viene. Cuidado con el cuco, Aldo, ¿no? Cuidado con el cuco, porque también existe. Chao. Sí, ahora que yo no veo y ahora un cable puesto.